Ahora vamos al editorial, que lo hemos titulado parecido al de la lunes pasado. ¿Por qué? Porque dice, ganaron ellos y esto hicieron de la Argentina. ¿Por qué insistimos en esto? Porque nosotros, los revolucionarios, éramos lo peor, el desastre, la ruina del país, los extranjeros, bueno, todas las calificativos, los descalificativos que se podían encontrar, terrorista, bla, bla. Ganaron ellos. ¿Qué hicieron? Esto que vivimos en los últimos 48 años. O sea que no hay que explicar quiénes son los capitalistas. Destruyeron lo poco bueno que tenía la Argentina, lo destruyeron. Y estamos llegando a pasar el 60% de la población bajo la línea de pobreza, gran desocupación, bueno, todo lo que nosotros sabemos. Entonces, ganaron ellos y esto hicieron de la Argentina, pero hoy vamos a tomar otro aspecto distinto de lo que han hecho de la Argentina. Ahí vamos. En la noche del 23 al 24 de marzo, las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias derribaron al gobierno peronista para instaurar otra dictadura militar. En el editorial publicado por El Combatiente, Mario Roberto Santucho realizó una correcta caracterización del golpe militar, porque siempre se hablan de los errores, pero nunca se habla de los aciertos, bueno, de ese editorial. Al final vamos a hablar del error, pero vamos a mencionar primero los aciertos. Una correcta caracterización del golpe militar. El régimen que se acaba de establecer con el golpe militar de Videla no es provisorio, es el tipo de gobierno definitivo que se dan las fuerzas burguesas imperialistas para luchar contra las fuerzas revolucionarias argentinas. Saliendo así al cruce de análisis equivocados que sostenían que esta dictadura no durará nada, que los militares volverán pronto a llamar a elecciones. Entonces Santucho ampliaba afirmando que el partido militar no cederá el gobierno a los políticos, sino que aumentará el aparato represivo, entregará toda la economía al capital imperialista e institucionalizará la corrupción y el negociado. Tempranamente esclarecía sobre sus objetivos. Esto lo escribió a 4 o 5 días después del golpe y se publicó exactamente una semana después. El programa levantado por la Junta Militar poco después de asumir y las primeras medidas de gobierno no dejan ninguna duda respecto al carácter profundamente antiobrero, antipopular y antinacional de la dictadura. Intervención a la CGT y a todos los gremios. Despido de miles de obreros, centenares de dirigentes, activistas y obreros de fábrica detenidos, decenas de nuevos trabajadores desaparecidos, clausura del Parlamento, ilegalización o prohibición de los partidos políticos, implantación de la pena de muerte discrecional y ejercicio de la justicia por tribunales militares, otorgamiento de condiciones favorables para la actividad explotadora del gran capital nacional y extranjero, alineación internacional junto al imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. También acertaba al pronosticar que nadie podrá decir el día de mañana que los argentinos no supimos cumplir nuestros deberes de patriotas y revolucionarios. Y finalizaba con lo que podemos tomar como un mandato para nuestra militancia, o sea, para la militancia de su partido, del PRT, de nuestro partido. Y dice así: estrechamente unidos en torno al Comité Central, estrechamente unidos, este es el mandato, en torno al Comité Central, siguiendo el elevado y poderoso ejemplo de nuestros héroes y mártires, los militantes del PRT cumpliremos cabalmente y con honor nuestras misiones revolucionarias. La posterior disolución del Comité Central por el secretario provisorio Mattini
fue una de las principales causas de la derrota. Pero no acertaba al lanzar la consigna argentinos a las armas, la otra causa principal de la futura derrota de todo el movimiento revolucionario y de las masas. Dentro y fuera del PRT se dijo que la derrota había sido solo de la vanguardia, pero no de las masas. Esta argumentación es la fuente local del nuevo espontaneísmo que impregna gran parte de la militancia actual. Estoy viendo mal, por eso que esta absorbe acríticamente esta posición absorbe acríticamente las elaboraciones de los think tanks o tanques de guerra ideológicos del imperialismo que son esparcidas entre las masas por sus medios masivos de comunicación. Y esa militancia las difunde como parte del pensamiento revolucionario y socialista, incluyendo la crítica de la organización revolucionaria. Lista interminable de acusaciones, de autocríticas. Bueno, ¿para qué? Para que la nueva militancia tenga la mayor dificultad en orientarse en este momento. Seguimos. Ganaron ellos y durante 48 años hicieron esta Argentina en vías de secesión, que se separa, y colonización de sus fragmentos. No estamos exagerando, estamos diciendo lo que proyecta la actual y anterior política gubernamental. La Constitución de 1994, en su artículo 124, establece que las provincias podrán celebrar convenios internacionales y al final agrega que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este artículo otorga la propiedad del subsuelo a las provincias en un gesto de federalismo demagógico. Te aparece, el federal, qué bueno, le da la propiedad de los recursos a las provincias. Es un desastre, eso es parte de... ¿Por qué? Porque con eso logran debilitar a la nación frente al capital imperialista y facilitar la propiedad privada del subsuelo. Como se podía prever, y obviamente que Menem lo previó, y por eso lo hizo, porque era para favorecer al capital extranjero y la propiedad privada, y que luego se comprobó. Además, debilita el interés argentino frente a los internacionales, ya que cada provincia por separado es más débil que la nación. Como en la actualidad, que las negociaciones por el litio se dividen en 5 provincias con leyes y códigos diferentes, o sea que vamos a actuar ante el capital extranjero de Japón, de Francia o de China. Cada provincia va a actuar como si fuera un país. Imaginémonos que ya Argentina estamos en una situación de debilidad, lo que son cada una de las 5 provincias que poseen litio. Esta es una de las tantas traiciones al pueblo y a la patria de Menem, por las cuales, estas y otras, Milei lo considera el mejor presidente argentino. Mientras que el actual conflicto con las provincias está originado por el no cumplimiento por parte de Milei de la coparticipación federal. Lo que no quiere decir que defendamos la coparticipación, así como está. Lo que defendemos es la unidad del pueblo y la nación para enfrentar a los monopolios, el Fondo Monetario Internacional y el capital financiero internacional.
Así como hemos dicho que cuando nos dice vamos a exportar más, tenemos que decir, nos están afanando. También, cuando hablan de dividir, de fragmentar, nos están dividiendo. Y la división es la política del enemigo, del capital financiero internacional, de los monopolios, del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Milei, vía la inflación y una serie de medidas nada liberales, porque está todo liberalizado menos los sueldos está prohibido subirlos, y otras cosas, absorbe los recursos de todo el pueblo en su intento de atarnos de pies y manos al imperialismo por medio de la dolarización, o sea, chupa todo para con esos recursos poder dolarizar. ¿Por qué? Porque fueron a pedir plata, 15.000 millones de dólares al principio del gobierno, antes de empezar el gobierno, fueron con Caputo, y el imperialismo le hizo pito catalán. Primero hagan las cosas y después vamos a ver si le damos. Porque claro, le dieron, porque no nos dieron a nosotros, le dieron a ellos, y Caputo y Macri se lo patinaron en 3 meses. Los primeros y más afectados son los jubilados, a los que les reducen las jubilaciones y les roban sus ahorros, aprobando la nada liberal medida de bajar la tasa de interés para licuar sus ahorros. Porque claro, porque los jubilados tienen sus ahorros de paso depositados en plazo fijo de corto plazo, y esto tiene un bajo interés de por sí, y Milei le bajó más los intereses y sube la inflación, entonces le están lisa y llanamente robando los ahorros al jubilado, además de bajarle la jubilación y aumentarle los remedios y aumentarle los medicamentos. También ataca a los trabajadores informales vía la recesión que los dejó sin trabajo. Claro, antes había un poco de actividad económica, había changa, entonces en una familia 3 o 4 hacían changa y la peleaban. Ahora que se termina la changa o el trabajo temporario, ¿qué entra en esa familia? Poco y nada. Trabajo temporario, pero que les permitían vivir. Tercero, a los trabajadores formales, despidiéndolos y licuando sus salarios. En cuarto lugar, perjudica a las provincias, a las que les cercena sus recursos, y a las verdaderas, y en quinto lugar, las verdaderas pequeñas y medianas empresas, vía la recesión y la inflación. Es decir, ataca al conjunto del pueblo argentino, mientras la denostada casta se enseñorea en la cúpula del gobierno. Están todos, no falta ninguno. Bueno, faltan los del otro lado, pero de los de este lado neoliberal están todos. Atlántico Sur. Por los acuerdos de Madrid 1 y 2 que firmaron la Argentina y el Reino Unido entre octubre de 1989 y febrero de 1990, y la Ley Nacional 24.184 durante la presidencia de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, sí, en 1982, ante la guerra, los británicos ocupaban Malvinas y 3 millas alrededor de las islas, hoy invaden y explotan las islas y 200 millas. Además, crearon una reserva de 1 millón de kilómetros cuadrados y reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina. Por estos convenios se obliga a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina a informar al comandante de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur argentino, es decir, cedimos soberanía territorial, de defensa nacional y autodeterminación. Territorial por 3 millones de kilómetros cuadrados
del espacio marítimo. Esto representa 1/3 de la superficie argentina. La Argentina continental, la plataforma continental, la Antártida, las islas, tenemos una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones, 1/3 está ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña. Mientras que el radar inglés, del que hemos hablado varias veces, en Tierra del Fuego, encaja en los acuerdos de Madrid. Pero ahí no se termina la cosa, ahora viene lo nuevo. El ejército norteamericano desembarcó en el río Paraná. La Administración General de Puertos firmó un acuerdo con el ejército de Estados Unidos para iniciar un proceso de, dicen ellos los que lo firmaron, colaboración conjunta e intercambio de información y gestión que se llevará adelante sobre los principales ríos y vías navegables de Argentina. El desembarco del ejército de Estados Unidos en la red troncal del Paraná es en realidad para custodiar las privadas 38 terminales portuarias sobre el río y la carga que represente el 80% de las exportaciones de nuestro país. Simultáneamente llegaron gran número de fuerzas federales para combatir el delito organizado y el narcotráfico en un movimiento coordinado y complementario. El ejército de ocupación se encargará de garantizar el comercio de los recursos estratégicos para su llegada a Estados Unidos y países de la OTAN, tal como dejara en claro la generala del Comando Sur, Laura Richardson, hace un año. Y de paso le cuidará las espaldas a las fuerzas federales que intervendrán en la represión de la protesta social. La región del Paraná es el corazón del sector externo y privilegiado de la economía argentina por el neoliberalismo. Es por eso que desde hace años se acordó sin grieta, su reprivatización en el Senado de la Nación por 59-0. 59-0. Es decir, macristas, peronistas, radicales, partidos provinciales, kirchneristas, todos votaron lo mismo en lo importante. Se ampliaron las terminales privadas. Se acordó que las mercancías saldrán por el puerto de Montevideo, privatizado hasta el año 2080, saldando el capital financiero un conflicto histórico entre los dos puertos, por el que Uruguay y Argentina somos dos países separados, no distintos, separados. No nos pudimos unir por el manejo de los puertos. Hoy unifica esa política el capital financiero internacional. El círculo mandatado por la Richardson se cerró con el reaseguro represivo por la presencia del ejército norteamericano. En el editorial de la semana pasada nos referimos a los términos económicos de la dependencia, hoy a los términos militares de la misma. Nos faltaría agregar los términos políticos para completar las condiciones teóricas del concepto de semicolonia. Aunque pensamos que este concepto o tiene que ser redefinido o se tiene que crear uno nuevo que conceptualice lo que llamamos plataforma de negocios, cuyo nombre de fantasía es Argentina, liderado por las 200 empresas más poderosas que actúan en nuestro territorio. Y finalmente decimos que estamos aportando a la estrategia para el asedio a la fortaleza capitalista. Nosotros estamos aportando a esta estrategia
la que pensamos se debe iniciar con la preparación para estos meses de una huelga general. Si la logramos concretar, el programa de la revolución industrial para la independencia nacional y el socialismo adquirirá el valor de un programa revolucionario. Porque claro, con un nuevo gobierno, con una nueva política, o una vieja política pero llevada al extremo, como está haciendo Milei, es necesario radicalizar nuestro discurso y presentar más abiertamente todas las concepciones revolucionarias que nosotros sostenemos desde hace muchos años, y entendemos que en la medida que tengamos mayor llegada al pueblo argentino, esas propuestas van a ir creciendo y se van ir haciendo carne en la mente y en los corazones del pueblo. En la semana pasada, no puedo con mi genio, no puedo, me puse a arengar en un vagón del tren de La Plata a Constitución y después en un vagón del subte acá en la línea A. Un gran silencio, pero no sentí que fuera de rechazo, tampoco de aprobación. 2 en el tren y 2 en el subte sí, pero la masa expectante, silenciosa, esperando. Nadie sabe qué pasará. Ellos tampoco, y están asustados. Solo el loco de Milei que encara para adelante, pero le puede estallar en cualquier momento. Bueno, dicho esto, damos por concluido el editorial de Todos los Fuegos número 218.